Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Permanezcan en su lugar un momento. ¿Saben qué día es que se celebra el día de hoy? ¿Qué? ¿Día de brujas? Ok, el día de hoy es un aniversario más del inicio de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se da allá en Alemania, más o menos en el año 1517, cuando un maestro de teología llamado Martín Lutero encuentra a través de la gracia de Dios, le empieza a revelar cosas que él nunca le habían enseñado. La educación que él había recibido, obviamente la iglesia tradicional y que tenía todo el poder en ese entonces, era la iglesia católica. Y entonces se cometían muchos abusos en cuanto a tema de gobierno, tema de la salvación, se negociaba con el perdón, se negociaba con la supuesta rescate de las almas en el purgatorio y muchas otras cosas. En la educación que había recibido Martín Lutero, él había entendido a un Dios del Antiguo Testamento como un Dios rígido, un Dios duro, un Dios al que no se le daba gusto. Y cuando viene a ver la cruz, de acuerdo a lo que él había aprendido, la salvación por obras, él se veía incapaz de complacer a Dios, porque cada día él tenía que estarse arrepintiendo y arrepintiendo y arrepintiendo y no satisfacía a Dios. Y entonces a veces hay una parte donde él decía, amar a Dios, dice, a veces siento que lo odio. ¿Por qué? Porque eso le habían enseñado, que era un Dios muy riguroso, muy duro, y no le habían enseñado con la verdad, hasta que encuentra versos como este. Vayamos por favor a primer capítulo de Romanos, verso 17, por favor. Ya lo hemos estudiado aquí en los miércoles y puede ver ampliamente acerca de este tema ahí en Facebook, y lo tenemos también en YouTube. Romanos 1:17. Y entonces el Señor empieza a abrir su entendimiento y empieza a ver las maravillas de la obra de Jesucristo, y él comienza a creer al grado que estudia más, pero ahora ya con este nuevo entendimiento y con la apertura de su entendimiento, de su alma, que el Señor había hecho a través de la Escritura. Y entonces él se rebela contra la Iglesia Católica, y entonces él reclama de cosas que estaban haciendo mal, y por lo menos él anota 95 cosas que son las conocidas como las 95 tesis, y las coloca en la puerta de la iglesia. Le pidieron, y el papado le dijo, ¿sabes qué? Necesitas retirarla, porque si no las retiras te vamos a excomulgar. Saben que la excomunión pues es echarlo de la iglesia, y si creían ellos que eran la iglesia de Dios, entonces quería decir que ya estaba condenado al rechazarla, ¿no? Entonces Lutero lo que le responde es, demuéstrenme con la Biblia que estoy equivocado en lo que les estoy diciendo ahí, y yo las retiro. No pudieron, obviamente, con la Escritura contradecir lo que él estaba diciendo, y entonces él sale de la iglesia católica y comienza así lo que es la reforma. Más gente se empieza a unir, empieza a abrir el entendimiento. La Escritura, que antes solamente estaba en latín y la podían leer gente que había estudiado precisamente latín y que eran nada más prácticamente los religiosos o los sacerdotes, y ahora está al alcance de la gente que habla alemán, que habla italiano, que habla inglés, los que hablamos en español. Y entonces empieza a haber un avivamiento y un rescate de almas como antes no había ocurrido, por tener al alcance la palabra de Dios. La única forma en que podemos ser salvos es a través de la predicación del evangelio. ¿Y cómo se nos puede predicar si no lo podemos leer como está íntegro en la Escritura, y cuando nos lo pasa alguien nos lo pasa distorsionado? Entonces todo esto trajo una reforma que cambió y trastornó la historia del mundo, y hasta el día de hoy aquí estamos nosotros, ¿sí? Entonces el día de hoy es la celebración del inicio de la Reforma Protestante. Por eso es que nosotros estamos aquí. Si no, seguiríamos una iglesia tradicional posiblemente, en la que continuaríamos en el oscurantismo. Pero el Señor ha tenido a bien que nosotros recibiéramos esto. Vamos entonces, y se pone de pie ahora sí, por favor. Romanos capítulo 1, verso 17, y dice la palabra de Dios: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le hago un resumen rápido de lo que significa esto, porque ocupa mucho tiempo el explicarlo, pero es muy sencillo entenderlo cuando ya el Señor te ha dado la libertad, ¿verdad? Entonces,
El Evangelio revela la justicia de Dios, nos revela que Dios es justo, ¿verdad? Y que la única forma de satisfacer la demanda por la ofensa que le hemos hecho a Dios, la única forma de satisfacer la demanda de justicia es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es lo único que puede pagar y que puede saciar la demanda de justicia del Dios que es justo y que no admite corrupción y que no es corrupto. Él no podía nada más decir, bueno, voy a hacer como que no hiciste nada. No, Jesús tuvo que morir por ti y tuvo que morir por mí, porque éramos incapaces, así como se percibió mismo Martín Lutero, de pagar y satisfacer la demanda de justicia de Dios. Y dice está citando por ahí el libro de Habacuc, y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros no éramos justos y ahora que tenemos fe, ahora tenemos la vida eterna. Dice la Escritura que vivíamos en tinieblas y que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero entonces la forma correcta de leerlo aquí es el que ha sido justificado por fe, ¿sí? Los que hemos sido justificados por creer, esos vamos a vivir como eternamente. El Señor nos ha dado la vida eterna y nos ha traído libertad. ¿Libertad de qué? ¿Para andar en la calle? ¿Libertad para hacer lo que quieramos? No, la libertad de las consecuencias de nuestros pecados que habíamos cometido. Eso es el festejo del día de hoy, el inicio de la Reforma Protestante. Por encima de lo que el mundo festeje, por encima de lo que el mundo recuerde, por encima de altares que gente levante, por encima de remembranzas que quieran hacer, nosotros cada día recordamos la Reforma que inició en un punto en la historia, que inició en el año 0, en el año de la crucifixión del Señor, y que el Señor a través de la historia hecho que permanezca esta verdad. Y nosotros celebramos la libertad en Cristo. Hoy la celebramos, mañana también celebramos la libertad y la victoria de Cristo sobre la muerte, y pasado mañana también, y el día que sigue, y el día que sigue, y el día que sigue. El mundo puede clamar, puede declarar lo que quiera, pero nosotros como hijos de Dios declaramos la vida en Cristo, celebramos la vida en Cristo, celebramos que el Señor nos ha libertado, celebramos que permanecemos libres por la gracia del Señor. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu gracia nos es suficiente para vivir en libertad, Señor, y te damos gracias, Señor, por cada una de las vidas que tú utilizaste para que nosotros pudiéramos escuchar de tu palabra, Señor, escuchar de ti, escuchar tu verdadero evangelio y saber de esta inmensa misericordia que hay de ti para nosotros, regalándonos la salvación, Señor, que no nos costó a nosotros porque hubiéramos sido incapaces, estaríamos frustrados, Señor, y estaríamos más condenados creyendo que podíamos ganar algo, cuando solamente tú, Jesús, solamente tú podías satisfacer plenamente la justicia de Dios, yendo a la cruz, siendo obediente, Señor, sufriendo por nosotros todo lo que nos merecíamos, Señor, y no solamente nos has perdonado y nos has limpiado, sino aparte nos has dado un regalo precioso que es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, para tener este convencimiento tan arraigado, Señor, y poder vivir como a ti te agrada, Señor. Te agradecemos por toda tu obra completa, a ti, Padre Celestial, porque tú, Señor, en tu justicia perfecta no darás por inocente al culpable, y nosotros éramos culpables, pero tu Espíritu Santo nos convenció de todas estas cosas, que necesitábamos ser rescatados por ti, necesitábamos ser limpiados por ti, necesitábamos ser perdonados por ti, y que solamente Jesucristo era quien nos podía salvar, Señor. Ayúdanos, Dios, abre nuestro entendimiento para mantenernos en sumo gozo aún en las pruebas, Señor, aún en las dificultades, sabiendo que todo aquí es pasajero, Señor, y que esta vida se terminará un día, que somos de paso, Señor, y que veamos hacia adelante, que veamos, Señor, hacia el futuro que nos espera con Cristo nuestro Señor, que anhelemos su venida, Señor, porque cuando Él venga, Señor, seremos glorificados, seremos levantados con Él en las nubes, Señor. Quienes estemos vivos y quienes hayan dormido en Él, Señor, ellos nos precederán y se levantarán primero. Lo hemos creído, Señor, porque tu palabra así nos lo enseña. Te bendecimos a ti, Señor, declaramos y nos gozamos en eso, Señor, en que tú eres Dios, en que tú eres Rey, Señor, tú eres nuestro libertador. Solamente tú eres quien hace posible todas estas cosas, Señor. Y si alguno de nosotros tiene dudas, Señor, o de pronto tiene confusión, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu le afirme, Señor, y le anime para caminar y para seguir adelante. Alabado seas por siempre. Queremos como pueblo levantar nuestra voz en agradecimiento a ti, Señor.
nuestras palmas, batirlas con gozo. Límpianos, Señor, para que no haya impedimento en entrar hasta el santuario, Señor, hasta el lugar santísimo. Limpia nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestros labios, Señor, nuestras manos, todo, Señor, lo que puede estorbar, Señor, te pedimos perdón por ello. Límpialo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a celebrar la libertad que hay en Cristo y vamos a decirle que vamos a permanecer en Él. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad, te quiero adorar. No más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Vamos desde el principio. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, me has dado libertad, te quiero adorar. Más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Roguémosle al Señor que se manifieste con toda su presencia haciendo su obra, que una de las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros, que es la santificación. Vamos a decirle: manda, Señor, fuego del cielo para que todo lo que hay de maldad en nosotros sea consumido. Juntos venimos a ti, Señor, para pedirte que una vez más te manifiestes con tu presencia y nuestra sed vengas a saciar. Como un diluvio ven sobre nosotros hoy. Manda, Señor,
fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo denuedo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy el fuego santo de tu presencia, que arda siempre en mi corazón. Toca mi ser, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo denuedo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga de nuevo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Así es, Señor, muévenos a santidad, a agradar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Mira sus manos, su frente y sus pies, qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a
a sufrir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. ¿Con qué podría pagarte, Señor, la vida misma? Jamás bastará para pagar tan inmenso amor, mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Te adoramos, Señor, porque ¿qué nos podrá separar de ti? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte, ni ninguna potestad, ni ninguna cosa creada. Antes en Él somos hechos más que vencedores. El que fue a la cruz por nosotros tiene todo el poder para salvarnos, y su Espíritu Santo tiene el poder para hacernos permanecer en Él. Vamos a adorarle y vamos a decirle gloriosa cruz, porque donde era un lugar de maldición, un lugar donde parecía que había todo terminado, apenas comenzaban las buenas noticias para nosotros. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, que enseña que por tu morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Para eso nos congregamos el día de hoy, Señor, para bendecir tu precioso nombre, Jesús, y exaltar tu obra perfecta, Señor. Porque esa es la buena noticia, Señor, que el justo murió por nosotros los pecadores. Me hirió el pecado, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz
En la cruz, do primero vi y las manchas de mi alma, yo lavé. Fue ahí por fe que vi a Jesús, fue allí por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, venció la muerte con poder y a gloria se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin que hoy vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando el Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Por eso es que nuestras celebraciones de la vida que tú has ganado, Señor, de la que te costó altísimo precio, Señor, por unos condenados que no lo merecíamos.
salvación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tu amor me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, y ahora el velo se rasgó, y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia, te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Amén. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado, la vida eterna. Amén, amén y amén. Si eres un Dios de vivos, eres un Dios que ha venido por su pueblo, y el Señor dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso nuestra celebración es por la vida que el Señor nos ha dado. Amén. Tome su lugar, hermano.
y vamos a escuchar un par de avisos. ¿Los niños pueden pasar a su escuela? Damos gracias a Dios por sus vidas. La verdad es que nos alegra el que ya estén de vuelta por acá. Los niños ya tienen, este es el tercer domingo que están por acá y realmente estamos felices, pero al mismo tiempo hemos visto pues más necesidades. Como se darán cuenta, el, el salón con los niños, los jóvenes, pues realmente está casi al 98%. La semana pasada fue un poquito más de eso. Quedaron algunas bancas vacías aquí al frente. Por lo regular eso es lo que pasa con no sé, la cultura mexicana. Siempre en la escuela nos íbamos hasta atrás, ¿no? Y viene ese tema desde la escuela que nos íbamos hasta atrás. ¿Por qué? Porque pues, no quería que el maestro nos preguntara, ¿no? Yo le atribuyo a eso, ¿no? Pero siéntense hasta acá atrás, no les voy a preguntar. Digo, hasta acá adelante, perdón, no les voy a preguntar, no se preocupen. Entonces, estamos haciendo un plan pues de distribución, digámoslo así. Ajá. ¿Por qué? Porque habíamos olvidado, por ejemplo, el tema del cunero, ¿sale? Entonces, como se podrán dar cuenta, pusimos una puerta que dividía este salón de donde están los salones, y ahí vamos a poner un espacio de cunero, ¿sale? Nuestro programa o nuestro plan nos lleva al 21 de noviembre, o sea que otros 2 domingos más vamos a estar sin cunero. Ajá. Vamos a poner una pantalla, unos sillones para que las mamás que tengan niños pequeños, recién nacidos, menores de 5 años, pues pasen esa área y puedan estar ahí y al mismo tiempo estar viendo pues la predicación, etcétera, ¿no? Principalmente es en el tiempo de la predicación, ¿sale? ¿Para qué? Para evitar que los bebés al llorar, al tratar de expresarse, pues distraigan a los demás, ¿sale? Es algo normal, nos agrada tener a los bebés acá, pero en el momento de predicación deseamos que todos estemos 100% enfocados en la palabra más que en los bebés. Por eso también el anuncio de los celulares, ¿no? De apagar los celulares también es bien importante. ¿Por qué? Porque queremos que tomemos ese alimento que se está dando en el púlpito y que no nos distraigamos, ¿no? ¿Sale? Entonces, les pido sigan orando. Hay bastantes necesidades, ajá, en cuestión de manos. Si el Señor ha puesto pues esa necesidad, no sé, ese fuego interno de servir en algo, por favor, acércate. Tenemos necesidades en todas las áreas. Ajá. Si quieres ser maestra, pues también hay un plan de capacitación. Si quieres ser ujier, también puedes ayudarnos. Ahí está mi hermano José Luis. En el área de maestros de escuela dominical está mi hermana Eli, la esposa de Oscar. Ajá. Si quieres ayudar en la parte de limpieza, está Mario. Si quieres ayudar en el sonido, pues aquí estoy yo. ¿Sale? Hay muchas áreas en las que ahorita, por ejemplo, está la parte de pues, construcción, ¿no? Que es como mantenimiento. Estamos poniendo la pared, falta resanarla, falta colocar la pantalla, falta varias cosas, o sea, adecuar ese espacio. ¿Para qué? Para que los bebés estén seguros. Entonces, realmente, pues el Señor sigue proveyendo, gracias a Dios. Ajá. Ahora lo que falta es que tú ¿cómo decirlo? Más que seas beneficiado de todo esto que el Señor está haciendo, ¿sale? Seas beneficiado
beneficiado. ¿Por qué? Porque Él no lo está haciendo solamente pues para hacer crecer la iglesia, sino también para que tú seas beneficiado de ese crecimiento, ¿sale? Y que tú puedas servir y puedas usar tus dones espirituales en la iglesia. Ajá. Entonces, recuerda esa parte, o sea, el Señor no necesita de nuestras manos, ¿no? Él podría traer suficientes recursos económicos para contratar a alguien y poder hacerlo todo, ¿no? Pero el Señor también está viendo esa necesidad de que sirvamos, de que utilicemos nuestros dones, ¿para qué? Para el uso de ellos y perfeccionarnos. Dentro del uso muchas veces tenemos algunos conflictos, tenemos algunas situaciones, y eso el Señor lo usa ¿para qué? Para mostrarte qué necesitamos. Cada uno necesita cosas diferentes, y eso es bien importante que lo tengas en cuenta, ¿sale? Quisiera que me acompañaran rápidamente a 1 Pedro 3:21. Y a este anuncio también me da mucho gusto, me da mucha felicidad. ¿Por qué? Porque va a haber bautizos. A pesar de que ya es noviembre, hemos visto que varios de nuestros hermanitos, algunos hermanitos de pequeños, otros no tan pequeños, que tienen ese deseo de honrar al Señor, honrarlo en la parte del bautismo, de obedecerle, ¿sale? Entonces, vamos a leer el bautismo, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. El bautismo no es el hecho de que vaya a salvarte. La salvación, el que Cristo murió por nosotros, es lo único que te salva. El bautismo es un acto de obediencia al Señor, exclusivamente, ¿sale? Y si no lo has hecho, por favor, acércate a mi hermano Rubén. Mi hermano Rubén, ¿puedes levantar la mano? Aquí está mi hermano Rubén. Ajá. Si no lo has hecho y deseas obedecer, por favor acércate con él. Va a haber 2 clases, ajá, este siguiente domingo y al otro, ajá, para que sepas qué es el bautismo, por qué debemos hacerlo, ¿sale? Y esto creo que es muy importante para todos aquellos que no lo han hecho, ¿sale? Ahora, ¿cómo funciona o cómo lo vamos a hacer? Va a haber esas 2 clases, y el domingo 14, después del servicio, nos vamos a ir a la casa de mi hermano Ángel. Hermano Ángel, por favor. Si no lo conocen, es el que aquí grita. Ajá. Ahí vamos a hacer los bautizos, ¿sale? Es bien importante que nos acompañes. Ahora, como es una celebración, ajá, realmente es una celebración en que alguien se bautice, entonces vamos a hacer, después de los bautizos, un pequeño convivio, ¿sale? Ese convivio es pues obviamente para la coinonía de todos los hermanos. Entonces queremos que si tú, sabes que yo no me voy a bautizar, pero quiero disfrutar de mis hermanos, puedes venir, estás bienvenido. No solamente los que se bauticen pueden ir, sino todos los que desean asistir y estar ahí, adelante, bienvenidos. Nada más va a haber un precio, no un precio económico, pero sí vamos a pedirles que traigan un guisado, ¿sale? Es un guisado por familia, ajá. Eso pues, realmente es algo pues, para compartir, ajá. Tú sabes que yo llevo bistec con papas, ajá. Pues normalmente me como, no sé, medio kilo, 3/4 de kilo de bistec. Pues voy a hacer 1 kilo. Ejemplo, Creo que ¿no? uno más por allá. De lo normal, Adelante. ¿para qué? Para que podamos El de aquel, compartir. ¿no? A lo mejor ese día Yo les dices, pregunto ¿sabes después que yo si no quiero quieren. usted con papas, quiero agarrar de mi hermanita que es no sé, chicharrón, salsa verde o no sé, tantos guisados. Entonces, por favor, no hay ningún costo en realidad de dinero, pero sí que llevemos un guisado. ¿Para qué? Pues para compartir, para tener esa coinonía. Ajá. Hace 3 semanas también tuvimos un evento aquí en el parque, y la verdad es que siento que fue muy bueno para todos nosotros. Entonces, pues si gustas ir, bienvenido, ¿sale? Ahora, los
bautizo va a ser los siguientes 2 domingos a las 9:30 de la mañana, nada más. Ahora, me decía mi hermano, por favor, puntuales, porque es muy poquito tiempo y entonces si solamente son dos clases, entonces por favor, si se van a bautizar, agarren ese compromiso y lleguen verdaderamente puntuales. ¿Para qué? Para que aprovechemos al máximo estas 2 clases, ¿sale? Ahora, las edades del grupo de jóvenes decidimos cambiarlas. Anteriormente eran de 13 en adelante, ahorita van a ser a partir de los 12 años. Entonces, ¿para qué? Para mejorar el tema del flujo también allá atrás en los salones. Entonces, a partir de los 12 años a los 21 años son jóvenes. Ahora, si tú tienes 17, 18 y ya estás casado, ya no puedes ir a jóvenes. Esto quiero aclararlo, ¿sale? Ya no eres un joven, ya estás casado, entonces formas parte de el tema general. Aquí al púlpito tienes que venir, ¿sale? El cunero, ya les dije. El uso del teléfono, también por favor apáguenlos, se los vuelvo a repetir, es bien importante, ¿sale? Si es tan importante, más importante que escuchar la palabra del Señor, contestar tu teléfono, pues quédate un poquito atrás. ¿Para qué? Para que no distraigas a los demás. Los horarios de servicio, hoy fue el cambio de horario, la semana pasada no lo anunciamos, pero vi que muchos llegamos pues más temprano de lo de costumbre. Entonces por favor, sigan llegando temprano, y si pueden un poquito antes, mejor. ¿Por qué? Porque si te saludas, le preguntas al hermano cómo te fue la semana. Muchas veces la única interacción que tenemos es los domingos, un poquito antes de llegar, y luego muchas veces te tienes que ir rápido y ya se pierde esa economía, ¿sale? El alfolí está en la parte de atrás y el Señor ha sido muy bueno y sigue bendiciéndonos. Por favor, no dejes que el Señor te deje de usar. Pon tu ofrenda en lo que el Señor ponga en tu corazón. El Señor va a proveer, ¿sale? Vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo. Te damos tantas gracias por tus bendiciones, por tu amor. Te pedimos que si tú vas a poner a alguien en servicio, Señor, sea para tu gloria y tu honra exclusivamente, Señor. Te pedimos por estas ofrendas que tú vas a depositar en el folí, que sean bien administradas, Señor, y sean exclusivamente para tu gloria y tu honra. En nombre de Jesús, amén. ¿A los jóvenes pueden salir? Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos? Amén. Bien bendecidos, ¿verdad? Somos bien bienaventurados, como cantábamos uno de los cantos que dice: hermosa gracia la que nos salvó. Amén. Sin merecerlo, Dios nos dio lo que no merecíamos. Y se me vino a la mente la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Amén. El hijo pródigo, ¿no? Él era de casa, quiso vivir como él quería, gastar su dinero, divertirse sin el consejo de los padres, y entonces se va, gasta todo, y ¿qué sucede después? Él dice: bueno, no soy digno de ser llamado su hijo, entonces voy a decirle así estas cosas. Y él se levanta, va, le pide perdón al padre, y el padre obviamente no le rechaza, no, sino que lo abraza, le pone anillo, le da su vestido nuevo, y hay fiesta. Y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a la fe. Amén. Sabemos que somos indignos, no merecemos nada de Dios, merecemos juicio, merecemos el infierno, mas su gracia nos rescató, amén, de tan grande castigo.
con ese pensamiento quiero que por favor abran sus Biblias. Si alguien necesita Biblia, por favor levante su mano para proveerle una. Y si no, abran ahí en Hechos 8. Estaremos estudiando los versículos 18 al 25. Hechos 8, 18 al 25. Al tenerlo ya en sus manos, por favor, póngase de pie. Amén, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho, de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, verso 25, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Querido Padre Celestial, gracias te damos una vez más por habernos abierto la puerta en este lugar y por haber hecho posible este primer día de la semana para que con toda libertad, Señor, nos presentemos delante de ti para adorarte, para glorificarte, para escucharte, para aprender las cosas que tú constantemente nos enseñas y que nos lleves a vivir tal como es tu deseo, Señor Padre. Así que encomendamos a ti nuestras vidas, nuestros oídos y corazón y todo lo que se hace hoy en este momento, recibiendo tu palabra, tanto jóvenes como niños, como aquí los adultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado a la enseñanza en esta mañana: arrepentimiento y perdón. No sé si cuántos tienen calor, o si a lo mejor quieran que se encienda o todos los ventiladores. ¿Están bien así o quieren más aire? Ok, bueno. Entonces, en los versículos 9 al 17, miramos que Simón, probablemente un samaritano, porque vivía en Samaria y trabajaba en Samaria, y entonces creemos que había sido un samaritano y que su trabajo era prácticamente engañar a la gente de Samaria, y lo hizo por mucho tiempo. Qué tristeza con aquellos, por aquellos que se ocupan de eso, de engañar. Ese es su trabajo, su empleo, y luego lo usan para, es el medio de vivir para ellos, la forma de vida. Era un hombre que se hacía pasar por una persona importante, que le hacía creer a la gente que con sus trucos mágicos él estaba demostrando que era el poder de Dios obrando a través de él. En el versículo 10, y sabemos que todas las cosas que hacía eran obras de Satanás a través de él. Entonces, cuando Felipe llega predicando el Evangelio y luego de pronto los que habían sido engañados, ¿qué sucede? Ellos ven que ellos hacen la diferencia y ven que el mensaje de Felipe es genuino, que las obras de Felipe eran genuinas, que las sanidades y todo lo que se hacía en realidad de verdad era sin duda el Espíritu de Dios obrando a través de Felipe, y que todo tenía sentido. Entonces creyeron a la predicación de Felipe y se bautizaban, ¿verdad? Felipe les bautizaba, y entonces ¿qué sucede? Que Simón mismo creyó a la palabra de Dios.
Simón mismo creyó en el Señor Jesús, y él se bautiza. ¿Y qué dice al final de la enseñanza del domingo pasado? Que él permanecía con los discípulos. ¿Ah? Ahí en el verso 13 dice que se bautizó, él creyó y se bautizó. Entonces, si él creyó y se bautizó, obviamente él era salvo a partir de aquel momento. Pero en la lectura de este día miramos que Simón todavía sigue pensando como un mundano, como una persona como que si no, en realidad no tuviera el Espíritu de Dios en él. Sigue pensando así. Él ha creído bueno, él ha creído en el mensaje y ha hecho, se ha bautizado y todo eso, pero su corazón sigue en oscuridad. Él pensaba de que podía comprar el poder del Espíritu Santo, dándole dinero a Felipe, o a Pedro, mejor dicho, y pensó que podía hacer eso. Entonces, Pedro le reprende y le dice que se arrepienta, ¿no? Que se arrepienta de su pecado para evitar el castigo de Dios. Y entonces, ¿qué sucede con Simón? Él pide oración, ¿verdad? Él pide oración, es señal de arrepentimiento. No quiere que le vengan tales cosas a su vida. Vamos a ver la enseñanza de hoy en tres partes. Primero, la ignorancia de Simón, versos 18 al 19. En segundo lugar, la reprensión para Simón, versos 20 al 23. Y luego la súplica de Simón, versículos 24 al 25. Y entonces yo quisiera que al final de esta enseñanza nos lleváramos por lo menos un par de cosas. Uno es recordar que el día de nuestra conversión Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. El día de nuestra conversión, si hubo en realidad un arrepentimiento genuino, el Señor nos perdonó los pecados del pasado, nos perdonó los pecados del presente y nos perdonó los pecados, inclusive los pecados futuros. Pero ya vamos a ver en breve de que estos pecados futuros que realmente por naturaleza humana fallamos a Dios, no es una licencia para vivir en pecado. No debemos de andar continuando o practicando el pecado. Y debemos de recordar también que en el proceso de la vida realmente le fallamos a Dios. Amén. Y le fallamos a Dios a veces sin darnos cuenta, ¿no? No sucede. A veces podemos fallarle a Dios dando una mala mirada a una persona. A lo mejor nos hizo algo y ¿sabes qué? Le voy a mostrar que realmente tengo una situación con él o ella. Y miramos mal a la gente. O podemos quizás inconscientemente decir alguna palabra que no cabía ahí en ese tema y ofendimos a una persona. Y vamos a hablar de estas cosas, de cómo es posible de que nosotros en realidad le fallamos al Señor. Pero Juan 1, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, amén, Él es ¿qué? Fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Así que vamos a entrar en la primera parte, la ignorancia de Simón, versículos 18 al 19. Recordemos que Pedro y Juan habían sido enviados a Samaria a orar por los creyentes que se habían convertido al Señor y se habían bautizado. Entonces ellos son enviados, Pedro y Juan, a poner manos a ellos para que ellos reciban el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo hacen, los hermanos recibieron ese poder del Espíritu Santo. Entonces cuando Pedro ve estas cosas que están pasando, dice en el versículo 18 y 19, cuando vio Simón, este es el mago, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, verso 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero, ¿sí? Les ofreció dinero.
¿Y qué es lo que viene a nuestra mente cuando esto sucede? Bueno, de que Simón, en primer lugar, Simón es un recién nacido, es un bebé espiritual. No hace mucho que él le ha creído las palabras a Felipe, el evangelio que Felipe llevó, fue atraído, él fue redarguido y él fue bautizado, él creyó, él fue básicamente salvado en aquel momento, pero todavía, como mencioné hace un momento, actuaba como mundano. Y eso es entendible, ¿no? De que una persona recién nacida siga en situaciones, ¿por qué? Por falta de información. La pregunta es entonces, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos la información? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Vamos a seguir igual? Eso es básicamente necedad. ¿O vamos a permitir a Dios hacer cambios en nuestras vidas? Pero aquí en realidad Simón, él está mostrando de que él no sabe, en realidad no tiene la información necesaria. Por la pregunta que él hace, ¿no? De que le dé el poder, que toma dinero y me das el poder. Sabemos que Simón había trabajado mucho tiempo en la magia, engañando a la gente, y era posiblemente la manera de ganarse la vida. Entonces, porque Simón era recién convertido, él necesitaba seguimiento. Y ahora me puse a pensar seguimiento, obviamente la Biblia no fue escrita sino hasta como, yo creo, después en la segunda parte del medio siglo, temprano ahí en el 55 y más tarde la Biblia fue escrita. Entonces, pero no deja de ser cierto que Simón necesitaba que alguien le instruyera. Amén. No, necesitaba que alguien le instruyera. Entonces, básicamente, él necesitaba que pasar por un curso mínimo, ¿verdad? Por una explicación breve de las cosas que él había hecho, que había decidido. Y una de las cosas que yo creo necesario en este lugar es que necesitamos implementar esa parte de la enseñanza a los nuevos convertidos, los primeros pasos que los convertidos, recién convertidos, deben de conocer. Amén. Y entonces tenemos a una familia hermosa aquí, Paco y su esposa, quien realmente tienen esa parte, ¿no? de ayudar, porque sí necesitamos ayudar esa parte. Y yo quiero decirles a todos ustedes, sé que entre nosotros hay algunas personas que son recién convertidas o convertidos y que sí necesitan esta parte, necesitan este poquito de instrucción. ¿Qué es lo que aprendemos cuando recién venimos a la fe? Bueno, que necesitamos orar, eso es obvio, ¿no? Que necesitamos leer las escrituras, que necesitamos congregarnos siempre. Son tres cosas mínimas que en el principio de nuestra conversión necesitamos y lo ponemos en práctica. Pero ¿qué después de eso? ¿Qué después de eso? Bueno, el nuevo creyente debe de saber que su vida antigua ya no, o sea, ya ha terminado. Necesita saber que su vida antigua ha terminado. Es lo que algunos ignoran por no haber seguimiento. Y no digo la falta de seguimiento únicamente aquí, pero en muchos lugares donde no hay seguimiento, hay ignorancia de estas cosas muy, muy necesarias. Una de las cosas que sucede en los retiros, mejor dicho, en las cruzadas, donde hay cientos de personas o quizás miles de personas levantando sus manos y rindiéndose al Señor, nadie va por ellos. No, es como que hace falta esa parte y en realidad quedan olvidados, y no queremos hacer eso aquí. Por esa razón, si entre ustedes hay alguien que a lo mejor ya tenga tiempo de estar en el Evangelio, pero siente que sí necesita un seguimiento, por favor hable conmigo, amén, porque queremos hacer eso, queremos dar seguimiento y no dejar eso en el olvido, amén. Entonces, el nuevo creyente debe de saber que su vida antigua ya se terminó.
En 2 Corintios 5:17 leemos de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, amén, nueva criatura es. Mire, hasta lo sabemos de memoria, ¿no? Es nueva creación, es algo nuevo, amén. Somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son esas cosas viejas? Las cosas, la manera que antes vivíamos, las cosas que hacíamos por naturaleza, sin ningún sentido de culpabilidad. Yo cuando andaba en el mundo antes, hace muchísimo tiempo, hacía muchas cosas que no había, yo no me sentía culpable de nada, y aunque me dijeran lo que hacía y era malo, a mí me daba igual. Pero al entender, al recibir al Señor en mi vida y obviamente meterme con Él, me doy cuenta de que estaba muerto en mis pecados. Esa vida debe de terminar para mí. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que sigue después? La nueva vida se caracteriza por un nuevo comienzo, con un nuevo vivir. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todo es hecho nuevo. Entonces el nuevo nacimiento nos marca un nuevo comienzo de vida. Pero Simón necesitaba esta información. Simón necesitaba estar atento a esto. O sea, mejor dicho, recibir esto básico. El nuevo creyente debe de saber que ha sido equipado. Amén. Muchas veces nada más leemos el versículo o los versículos de la Biblia, pero como que nos falta que entender lo que dice. Pero sabemos, por ejemplo, 2 Corintios 4:16, nos está diciendo que los creyentes hemos sido equipados con una nueva naturaleza. Amén. Si como creyentes Dios me ha dado a mí una nueva naturaleza, no es por así decirlo, ok, ahí te va, lo tienes. Hay un principio y propósito para eso. Nos ha dado una nueva naturaleza, conocido como el hombre interior. Amén. El hombre interior que se goza en el Señor, que busca a Dios, que necesita de Dios, que se satisface en Dios, que busca agradar a Dios. Amén. Y comenzamos así en esa parte interior viviendo esa vida nueva. 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, dice antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice? El interior se renueva, se va renovando de día en día. ¿Cómo? De día en día, en el proceso de nuestra intimidad con Dios, nuestro crecimiento, nuestra vivencia, todo lo que hacemos para Dios. ¿No? Todo lo que hacemos. Simón entonces necesitaba entender estas cosas. El nuevo creyente debe de saber que su vida ha cambiado de dueño, otra cosa, ya no eras tuyo. Y son versículos los que estoy empleando en este día, muchos de los que sabemos por memoria, pero que como que pasamos por alto su verdadero contenido. Amén. Y hay veces que puede decir alguien, pero ya sabemos. Bueno, vívelo. Amén. Ya sabemos, lo estamos viviendo. Porque una cosa es saberlo y, como he mencionado muchas veces, guardado en la cabeza y lo podemos recitar de memoria y decírselo a otra persona, pero muchas veces estamos lejos, nos encontramos lejos de entender lo que esto está diciendo. Y no lo vivimos y lo conocemos. Debemos de emplearlo, debemos de ponerlo en práctica. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo. Amén. ¿Se dan cuenta cómo lo saben? Ya no vivo yo, dice Pablo. Más vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién va a actuar ahora en mi vida? Es Cristo. Cristo vive en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, si estamos aquí, estas cosas no nos deben de causar molestia volver a escucharlas. Al contrario, debemos de abrazarlo y reconocer que sí lo conocemos de memoria, pero sí estamos fallando en cuanto a vivirlo. Y yo le pido a Dios que al salir de aquí, hoy, y vivamos
la semana. Que Dios nos atraviese por situaciones en donde vamos a recordar lo que en realidad somos en el Señor Jesús y las expectativas de Dios en cuanto a darnos estas bendiciones para vivirlo. Amén. Pero el recién convertido, amén, o sea, nuestro cuerpo ha cambiado de dueño. Ya no somos nuestros. Amén. Ya no somos nuestros, sino del Señor Jesús. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6. Amén. Dice del verso 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y dice, ay, pero yo no hago nada de eso. ¿Y qué? La mentira. Los mentirosos tampoco. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, personas que siempre pasan maldiciendo todo el día. Gracias a Dios que eso no sucede en la iglesia, pero si nos escucharan en el trabajo, qué sorpresa nos llevaríamos, ¿no? Ni los estafadores, dicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el verso 11? Y esto erais algunos, más habéis sido lavados. Amén. Salud. Este lavamiento surge en el momento de nuestra conversión al Señor Jesús. Hemos sido lavados, dice, ya habéis sido santificados. Esto sucede cuando venimos a la fe en Jesús. Y dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es hermoso, ¿no? Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas. Vamos al 19 y 20, ahí mismo, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, si mi vida es templo del Espíritu Santo, ya no soy mío. Amén. Ya soy de Cristo. Cristo Jesús habita en cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo. Amén. Sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pero a veces pensamos que nosotros nos mandamos a nosotros mismos y que podemos hacer lo que nosotros queremos o como nosotros queramos. Y no es así. Que podemos ir donde queremos, ver lo que queremos, hablar como queremos, comportarnos como... No, tenemos el Espíritu de Dios. Y el punto de esto es que vivamos para Dios, amén, que seamos buen testimonio para los demás, como evidencia también que somos de Dios. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que tú no eres tuyo, amén. Tú no perteneces a ti mismo. ¿Por qué no le dices así a alguien? Voltea a alguien y dile, nada más dile, tú no te perteneces a ti mismo, eres de Dios. Díselo, eres de Dios. Somos de Dios. Somos del Señor. Simón necesitaba saber que como nacido de nuevo, hermanos amados, él había sido equipado con esta nueva naturaleza. Simón necesitaba saber esto. Simón necesitaba saber que como recién nacido, como nacido de nuevo, su vida había cambiado de dueño. Simón necesitaba saber que hermanos, que su cuerpo era ahora habitado por su nuevo dueño y no lo sabía, estoy seguro, no lo sabía. Él debía de cambiar su forma de pensar por esa misma razón. Él debía de cambiar su negocio. Ya no engañar a la gente, ya no ser tramposo, ya no ser mentiroso,
Es como que si el borracho, dueño de cantina, viene a la fe y sigue embriagando al mundo entero. El que abre su cantina debe cerrarla o vender refrescos. Ya es una persona nacida de nuevo. El hombre nacido de nuevo debe cambiar de conducta. Pero al ofrecer dinero a Pedro para obtener el poder del Espíritu Santo, me imagino de que Pedro ya estaba pensando, ok, ya sé para qué lo quiere. Pero aunque se pudiera dar, o sea, mejor dicho, que no se puede dar, mejor dicho. Pero Pedro está pensando, lo quiere para eso. Para engañar, para hacer vida, para vivir de la misma manera, para engañar a la gente. O sea, para obtener dinero de todas de estas cosas. Esto era pensar como mundano. Si ven ahí la última parte del verso 19, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto no sucede así. Amén. Del mismo modo que la salvación no se compra, no se vende, no la podemos transferir a otra persona ni a nuestros hijos. Del mismo modo, nadie puede recibir el poder del Espíritu Santo, ni dones del Espíritu Santo, amén, de parte de los seres humanos. No podemos enseñarle a los hermanos a hablar en lenguas. No podemos enseñarle al mundo a sanar. Son cosas que Dios da cuando Él quiere a quien quiere, amén. Y así trabaja. Y entonces, por eso es que yo considero muy necesario de que las personas que quieran ser ayudadas en esta parte, en un seguimiento, creo que necesitamos implementar algunas lecciones más para que los creyentes se sientan fundados en la verdad, para que no vivan en o sea, en ningún tipo de ignorancia, como Simón en aquel momento, en aquel tiempo. Pero ahora vemos la represión de Simón, o sea, para Simón, mejor dicho. La represión para Simón. Entonces Pedro le dijo en el verso 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, se la está dando bien Pedro, la está dando bien. Le está diciendo toda la verdad. ¿Y sabes qué? Es necesario que nosotros escuchemos también la verdad. Amén. Es necesario para cambiar, para reconocer que realmente es necesario, no podemos seguir igual. Son palabras fuertes, pero Simón lo necesitaba oír. Del mismo modo que todos nosotros necesitamos oírlo. Amén, para que hayan cambios de actitudes en nosotros. Hermanos, Pedro no tenía problemas con Simón. Pedro no le dijo esto a Simón porque le caía mal. No, sino que Pedro amaba a Simón. Amén. Y los pastores de la misma manera, no estamos aquí porque, y vamos a decir cosas que nosotros no estamos viviendo. Y vamos a atacar a la gente y es nada más para hacerla sentir mal. No, yo no soy el enemigo de ustedes. Hermanos amados, yo les amo en el Señor. Amén. Les amo en el Señor. Y obviamente, si nada más leo estos versículos y no los explico, ni los aplicamos, ni se los aplico o los aplicamos, entonces ¿dónde está mi amor hacia ustedes? ¿Usted cree que un pastor por allá de que solo habla de bienestar y de prosperidad y que le pide dinero le ama a la congregación? ¿Ama a la congregación? No. Si no le corrige, si no hay corrección, no hay amor. Dios nos ha dejado la palabra, su palabra, para que sí la apliquemos a nuestras vidas, porque Él nos ama. Y por esa misma razón yo no tengo ningún problema en explicarle un versículo y primero aplicarlo a mi vida y decírselo. Pero realmente estas palabras no deben de contristar a nadie.
No deben de decir, es que el pastor la trae contra mí. O es que ya le dijeron al pastor mi vida y ahora él ha elegido un párrafo de la Biblia para tratar conmigo. No soy yo, son las palabras de Dios. Y realmente no debemos de tomar esto de manera torcida, sino recíbelo si es para ti. Amén. Ser responsable. Ser responsable. Desafortunadamente hay creyentes que se ofenden. Y es que la verdad, yo les voy a decir, la verdad ofende muchas veces. Pero nada más ofende a quienes no quieren tomar la iniciativa de la obediencia. Van a ofender las palabras. Pero hay personas que se ofenden y que aún dejan de venir a la iglesia, dejan de asistir a la iglesia porque el pastor predicó o quizás lo dijo por mí o quién le diría. Hermanos amados, la reprensión y amonestación es para arrepentimiento. Cuando Dios venga, cuando Jesucristo regrese, Él quiere encontrar corazones listos, corazones preparados, listos para recibirle, que han estado viviendo, amén, como Él desea. Note ahí en el verso 22, Pedro le dice a Simón, le dice, arrepiéntete pues, las palabras fueron fuertes, pero al final de esta reprensión le dice Pedro, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios te va a castigar si no lo haces. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y hermanos, la Biblia nos enseña de que Dios perdona el pecado. Amén. Dios quiere perdonar el pecado y Dios perdona el pecado porque Él es justo. Jesucristo es justo. Dios perdona el pecado. Pero la condición es ¿cuál? Para perdonar pecado es reconocer que has pecado. Reconocer. Si tú estás en desacuerdo o en enemistad con alguien porque te ofendió, obviamente, si un buen creyente perdona al ofensor, aún sin que le venga el ofensor y le diga, sabes que lo siento porque sí la regué. O sea, perdonamos. Pero un perdón bíblico es aquel donde el ofensor va a la persona y le dice, sabes qué, yo creo que la he regado contigo, perdóname. ¿Y qué sucede con el ofendido? Dice, pues claro que sí. Hermanos, nosotros hemos ofendido a Dios. Amén. Y para que el perdón sea genuino, esa es la manera bíblica de venir a Él y pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces le dice, arrepiéntete. Si quizás Dios quiera perdonar, arrepiente. Si quizás te sea perdonado el pensamiento, entonces Dios quiere perdonar el pecado, y luego nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado contra Dios y que eres culpable, que somos culpables, y también con el reconocimiento de que solo Dios puede perdonar el pecado, solo Dios. Hay muchas veces que la gente vive con ideas de que hay alguien que sí puede perdonar el pecado y que puede esa persona tener acceso a Dios. No, Dios es el único que perdona el pecado. Jesucristo es Dios. Quiero que vayamos por favor a Salmos 51, 1 al 10. Él es quien limpia el pecado. Salmos 51, 1 al 10. Dios es quien limpia el pecado. Amén. Él es quien restaura la vida y los sentimientos y las emociones del pecador. Salmo 51, verso 1. Como dice David aquí. Dice, doy ahí un par de segundos para que lo busque. Es un salmo muy, muy necesario. Y es un salmo de que nosotros cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, y sabemos que hemos fallado a Dios, es un salmo al que podemos ir y orarlo.
Orarlo, leerlo, pensarlo y meditarlo, que en realidad la hemos regado contra Dios. Dice David, el salmista David dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué está pasando aquí con David? ¿Qué siente él? Siente culpabilidad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. David sabe que Dios es lleno de misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, cuando tenemos ciertas luchas que no hemos podido abandonar, ciertos pecados que no hemos podido dejar, le podemos decir, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si realmente tú de verdad lo dices, sí, Él te limpia, te perdona. Porque yo reconozco, verso 3, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, David es, como todos nosotros, pasaba por tentaciones. Es ser humano. El pecado siempre es atractivo. Hay una lucha que todos nosotros guerreamos todos los días. El pecado siempre está ahí y nosotros nos fortalecemos en la palabra de Dios. Nos fortalecemos en sus promesas. Y dice el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Le está diciendo del verso 1 y el 5 y el 4, dice por ejemplo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 4, ahí al final dice, para que seas reconocido justo en tu palabra, en tus promesas, que tú perdonas, que tú restauras y tenido por puro en tu juicio. Verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hísopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón que... Amén. Queremos un corazón limpio. Todos los días, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Y qué dice el verso 11? Todos juntos. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Amén. Qué salmo más hermoso este. Amén. Para vivirlo, para aplicarlo, para vivir, para recordarlo, para vivirlo. Para que cuando tú sepas y sabes muy bien, porque cuando hemos pecado, se hace evidente primero a nosotros mismos y después a la otra persona. Y cuando eso sabemos que ha sucedido en nuestra vida, qué bueno es ir a este salmo y a otros salmos parecidos al Salmo 51. Amén. Qué hermoso, ¿eh? David había reconocido, o mejor dicho, reconoció su pecado y lo confesó, hermanos amados. También es importante saber que el perdón de Dios, como creo que dije hace un momento, no es un permiso para vivir en pecado. No es un permiso para seguir practicando. O sea, vivir en pecado, me refiero a practicar el pecado. Tal como yo lo hacía antes de casarme, era viernes, no era viernes todavía, yo pensaba en el fin de semana y pensaba en el baile, en las drogas, no alcohol, pero otras cosas. Pensaba en eso. Quería libertad, quería alegría del mundo. Esa era mi vida. Y si alguien me decía, para mí eso, pues dilo, eso es tu convicción, yo sigo en lo mío. A eso me refiero con la práctica, vivir en esa práctica de pecado, de que realmente el perdón no es un permiso para vivir de esa manera. 1 Juan 3:8 dice, el que
practica el pecado es del diablo, híjole, del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el verso 9 dice, todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. O sea, no vive en esa condición de pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, estos versículos leídos aquí no significa que nosotros nunca pecamos. ¿Okay? No significa que nunca pecamos. No estoy hablando de perfección. Aquí no hay perfección. El único perfecto es Dios, Cristo Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Dios es perfecto. Y aquí nosotros, mientras estamos envueltos en esta carne y huesos, fallamos a Dios. ¿Ok? Fallamos a Dios. Pero no vivimos practicando el pecado. No vivimos en esa práctica. No pecamos voluntariamente. ¿Sí entienden? Algo voluntario. No pecamos planificadamente. No planificamos el pecado como yo lo hacía. No pecamos premeditadamente. Pero sí pecamos contra Dios. Si yo le ofendo a usted, yo he pecado contra Dios. Eclesiastés 7:20. ¿Qué dice ahí? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ni siquiera pastores. Ni siquiera pastores. Aún tratando de hacer el bien, hermanos amados, algunas veces pecamos contra Dios sin darnos cuenta, como acabo de mencionar hace un momento. Salmo 12:14 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Un error es que es pecado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué sugiere esto? Que sí pecamos, que sí ofendemos. Pero ojo con lo siguiente, no lo planifiques, no lo premedites. No hagas un plan de ofender a alguien. Porque eso ya no va con nosotros, con los hijos de Dios. Entonces quiere decir que sí pecamos, pero no lo hacemos de manera planificada, premeditada o lo que sea. Y por eso fue muy necesario que Pedro reprendiera a Simón. ¿Sí se dan cuenta? Era necesario que Pedro reprendiera a Simón para que fuera redargüido. Amén. Y no continuara de igual manera. Verso 23, de regreso al capítulo 8, dice de Hechos, dice el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro, tú eres creyente. Pedro, tú has sido bautizado, pero mira cómo actúas. Mira lo que hay en ti, Pedro. Y hermanos, Simón definitivamente necesitaba oír estas palabras. Nosotros, la iglesia, necesitamos ser reprendidos de tiempo en tiempo. Necesitamos ser corregidos y la palabra de Dios lo hace. Amén. Y debemos de aceptarlo. Entonces, aunque no andamos en las prácticas de Pedro, gracias, de Simón, no andamos en las prácticas de Simón, pero sí, fallamos a Dios. Y luego el Señor nos perdona. Entonces, una vez más, repito, antes de pasar al último punto, al tercer punto, es que el propósito de estas palabras de reprensión, el propósito es llevar a Pedro al arrepentimiento. Y lo mismo, al predicar la palabra de Dios en la iglesia, es la misma idea, de que nosotros le pidamos perdón a Dios, que reconozcamos nuestro pecado y nos rindamos a Él. Veamos la parte 3, Simón, la súplica de Simón. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Qué bonito, ¿no? Rogad vosotros al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí.
Aquí Simón está mostrando convicción, está demostrando que tiene temor a Dios, tiene temor al castigo de Dios, y luego él se arrepiente y pide oración por su pecado, para que nada de lo mencionado, y termino en breve, para que nada de lo mencionado le acontezca. Y una vez, hermanos, una vez más, es el principio y propósito de la reprensión, ser amonestados, amén, que haya convicción, que haya arrepentimiento verdadero, para que Dios aplique su perdón. Ahora, pregunta, ¿cómo sé yo? Y eso es para todos nosotros, pero ¿cómo sé yo que me he arrepentido? ¿Cómo sé que me he arrepentido de mi pecado? ¿Amén? Hermanos, porque a veces nos tomamos la costumbre, como dice 1 Juan, ¿no? Pecamos, y no lo digo para desanimarlos, sino para en realidad que ustedes entiendan realmente qué es lo que están diciéndole a Dios. Amén. Porque cada vez si tú le hablas a Dios y le dices, Señor, perdóname, pero de verdad lo estás diciendo. Y hago esta mención porque este era el problema principal de Israel. Cuando venía a Dios, cuando se metía en problemas, los enemigos los atacaban, los sometían y decían, ay, Señor, ¿sabes qué? La regué, perdónanos, ¿no? Acuérdate que si ponemos nuestros ojos allá hacia tu casa y oramos, nos perdonarás el pecado. Pero en realidad no lo estaban diciendo de su corazón. Y esa era la situación, porque volvían nuevamente, Dios los perdonaba, dice, y ellos volvían otra vez. Y ellos volvían a clamar, y Dios una vez más les perdonaba. Y una vez más, y esta es la misma situación que yo veo en nosotros. Ese es el problema. La pregunta es una vez más, ¿cómo sabes tú que realmente te has arrepentido de tu pecado? ¿Cómo sabes? Y la única respuesta a esto es, mira tu vida. Repetidas veces he mencionado acerca de examinarnos a nosotros mismos. Un examen honesto te va a decir la verdad, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu obediencia? Mira tu vida. Mira tu vida. Mira tus actitudes. Mira tus prioridades. ¿Puedes tú notar algún cambio en tu vida? ¿Puedes notar tú que eres diferente a como eras antes? Hermano, yo puedo decirles, mi vida es totalmente diferente a lo que fue antes. Y yo lo puedo decir yo. Y cada uno de nosotros podemos en realidad identificarnos y saber dónde estamos y realmente saber si ha habido verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque como leía en los versículos anteriores, no podemos, Jesús nos perdona, pero no para continuar viviendo, practicando el pecado. ¿Amén? Nos perdona. Pero son pecados de que, como mencioné, que no hay nadie que haga siempre el bien y nunca peque. Hay muchos pecados ocultos que ni nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios. Pero hay pecados, una vida planificada de pecados. Eso no va. Entonces, mira tu vida. ¿Han habido cambios en ti o todo sigue igual? Y únicamente tú lo sabes. Y mi oración es que realmente Dios de verdad obre en nosotros, para que seamos una iglesia santa, amén, delante de sus ojos, y le agrademos al Señor. Y es mi oración pues que Dios siempre nos amoneste y que realmente seamos perdonados y seamos limpios de nuestro pecado. Creo yo de que no existe información más acerca de este Simón, pero es obvio de que él había sido salvo. Es obvio que él no tenía la información. Es obvio que él estaba mal. Y es obvio que las palabras que Pedro le dijo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y es obvio de que Simón dice, pues oren por mí, por favor, porque para que esto no me suceda. Es obvio de que Pedro, mejor dicho, Simón, se arrepintió
de su pecado. ¿Y por qué? Dios le perdonó porque fue sincero. Porque fue sincero. Dios perdona el pecado. Quiero terminar leyendo 1 Juan 1, 5 al 2, 1. Amén. Primera Juan y aquí leemos 1 Juan 1, 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, amén, y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora nosotros, esos somos nosotros. Si decimos que tenemos comunión con él, o si decimos que somos de Dios y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, andar en tinieblas es andar en pecado, andar practicando el pecado. Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué dice el verso 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben? Antes de leer el último versículo, sabemos muy bien que Dios perdona, como dije al principio. Venimos a la fe, amén. Él perdona nuestros pecados presentes, nuestros pecados pasados y nuestros pecados futuros, y por la fe ya somos salvos, tenemos el cielo, amén. Pero ahora en la vida práctica, ahí es donde ya no continuamos practicando la vida de pecados que antes vivíamos. Ahora pecamos, pero de igual modo Dios nos perdona cuando hay genuino arrepentimiento, y que cuando no ha habido cambios y volvemos a continuar y estamos en el pecado y en el pecado, viviendo en pecado, pues es algo que debíamos nosotros preguntarnos realmente si somos de Dios o no. Pero si hay arrepentimiento, Dios, Jesucristo, nos perdona. Vamos al verso 1 del capítulo 2. Dice: hijitos míos. Entonces se refiere a los creyentes ahora. Es un indicativo de que nosotros, los hijitos de Dios, queremos vivir en obediencia a Dios, pero la regamos. Y que cuando la regamos le pedimos perdón, Él nos perdona. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ah? Y si alguno hubiera pecado, quiere decir que hay pecado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Y Él nos perdona de todo pecado. Él nos perdona de toda maldad. Simón necesitaba oír esto. Nosotros necesitamos oír esto. Y dice el verso 25, de regreso a capítulo 8 de Hechos, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermanos, termino diciendo, Simón necesitaba oír esto. Y la iglesia necesitaba oír esto. Yo sé que todos nosotros necesitamos oír estas cosas. Y yo quiero hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, que te tomes un tiempo ahí, que te tomes unos minutos, mejor dicho, quizás menos de un minuto. Reflexiona en tu vida. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres agradar a Dios o quieres vivir para ti? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Te has dado cuenta de que los días son malos y que el fin viene en breve? ¿Cómo quieres que Jesucristo te encuentre cuando Él venga?
¿Qué hay en tu vida que necesita cambiar y dejarlo a los pies del Señor Jesús? Para que tú seas una persona que Dios en realidad puede usar y maravillarse en su iglesia, gozarse en su iglesia. ¿Por qué no haces algo? Cierra tus ojos y hazlo ahí en privado. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Amén. Habla un rato con el Señor. Y ahí dile todo, dile lo que estás pasando y que te perdone. Perdone. Padre, hemos visto acerca de la ignorancia de este hombre, Simón. En realidad, Señor, creemos de que como recién nacido, recién convertido, él ignoraba muchas cosas. Él fue, Señor, recibió la palabra con fe y le dio su vida a Cristo y fue bautizado. Y esto es una demostración de que bíblicamente él fue un hombre salvo. El hecho de haber pedido el Espíritu Santo por dinero para hacer lo que Pedro hacía, se nota, Dios, que era falta de conocimiento. Y no creemos que eso lo haya calificado para condenación, porque lo mismo sucedió con los apóstoles, siendo hijos de Dios, habiendo sido instruidos por Jesús. Ellos le negaron, ellos huyeron, ellos hicieron cosas indignas, mas nos damos cuenta de que fueron momentos que surgieron en sus vidas contrarios a lo que tú deseas, pero les perdonaste. Y ellos, Señor, fueron usados para dejarnos el Nuevo Testamento. Y de la misma manera, Señor, vemos a Simón que por ignorancia él haya hecho estas cosas, esta petición que hizo, Señor. Y te damos gracias porque Pedro, Señor, fue dirigido por tu Espíritu Santo para amonestarlo, para reprenderlo, Señor, y esta reprensión fue muy buena para Simón, porque él reconoció su pecado y pidió oración por él. Y así, de este modo, Dios, yo te presento a esa congregación que es tuya, Jesús. Es una congregación que tú has comprado con tu propia sangre, Señor. Tú diste tu vida en la cruz por ellos y por cada uno de nosotros, Señor. Y del mismo modo, yo te ruego de que veas, ya que tú conoces todas las cosas, ve la vida de cada uno de ellos, mira sus necesidades, mira dónde están en cuanto a conocimiento bíblico. Mira, Señor, ese anhelo que tienen de honrarte, pero que algunos caen de nuevo en su pecado. Y yo te quiero pedir, Dios, que generes en ellos, por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, deseos de cambiar, deseos que tú los cambies, los transformes y vivan para ti, ya que esa es la base principal de habernos salvado. Que vivamos todos para ti, honrándote con nuestras vidas, amándonos unos a otros. Y te doy gracias por el perdón que siempre es posible en Jesucristo. También te ruego, Dios, que entendamos que el perdón constante, el perdón que nos das, como acabamos de leer en 1 Juan 1:9, Señor, que entendamos que no es un permiso para vivir en pecado, sino que, Señor, es la gracia de Dios para que seamos libres de nuestro pecado y de la culpa del pecado. Así que gracias te doy por esta mañana, hoy ya tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Póngase sobre sus pies, hermano, y vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle:
yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Nuevamente yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Sí. Acérquense a mí aquellos que no se han bautizado y desean hacerlo. Necesito tener una lista de sus nombres y así pues informarles. Bueno, acérquense a mí juntamente con mi hermano aquí, por favor. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Estamos despedidos. Recuerden, miércoles 7:30.